Vamos al tema. Iglesia Católica fija postura ante corrupción y actos cuestionados por la sociedad. La Iglesia Católica alzó su voz frente a los casos de corrupción y a los actos que hoy generan indignación en la sociedad dominicana. Al presidir la Eucaristía con motivo del Día de la Virgen de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey, el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia, Monseñor Jesús Castro Marte, recordó a los servidores públicos que su misión es servir al país y no lucrarse de los recursos del Estado. En su mensaje enfatizó que quienes ocupan funciones públicas están llamados a procurar el bien común y a proteger a los más vulnerables, especialmente en un contexto marcado por recientes casos de corrupción que han salido a la luz en la actual administración gubernamental. En el plano local, la Iglesia también se pronunció ante hechos que han generado preocupación en la población. Durante una misa celebrada la mañana de ayer miércoles en la Catedral Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el sacerdote Ángel Díaz Gil se refirió al desplome de parte del techo de la entrada del Hospital Regional Ángel María Gatón. Durante su homilía, el sacerdote responsabilizó a los encargados de la obra por lo ocurrido, señalando la necesidad de asumir responsabilidades y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, llamó a que haya consecuencias claras frente a la corrupción al afirmar que los recursos utilizados en las obras públicas provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Cree que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas que afectan la calidad de los servicios públicos? Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta, ¿no? Así es que esa es la pregunta que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Bueno, miren, hace unos días, no tengo memoria ahora para recordar qué día exactamente, la conferencia del Episcopado Dominicano, creo que fue el martes, de lunes a martes, la conferencia del Episcopado Dominicano se refirió precisamente a este tema. Una carta pastoral de los obispos de la República Dominicana pone el punto sobre la I en el sentido del tema de la corrupción. La Iglesia Católica es una de las instituciones más sabias que tiene la humanidad, porque la Iglesia Católica, independientemente de lo que muchos las critiquen por muchísimas cosas que ciertamente no han estado a la altura de su misión pastoral, no han sido non santum, como se dice, ¿no? Pero en términos generales, la Iglesia Católica es una institución sabia porque sabe signarse, sabe adaptarse al signo de los tiempos. Cuando el cura, creo que era cura, cuando eso todavía es del Cámara, que desarrolla junto con otros miembros de la iglesia el movimiento de curas en reflexión, no era otra cosa que ver la vida social y política de la República de los países a través del tamiz de la nueva visión que se había puesto de moda en todo el mundo. Digo moda, quizá no sea la palabra exacta, pero bueno, y me refiero al tema del socialismo. La iglesia permitió que ese movimiento se desarrollara porque la iglesia es sabia. La iglesia sabe que en su interior
tiene que equilibrar los criterios, las ideas y las pasiones de todos. Y por eso ese movimiento se desarrolló y se permitió dentro de la iglesia. Así como se desarrolló el humanismo cristiano a través de la teoría de Jean Maritain, que por cierto es la teoría y la filosofía que abraza el Partido Humanista Dominicano, fundado por el Écido Paula. Y así por el estilo. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Una postura que la iglesia siente que es la que debe de primar en este tiempo por lo que está ocurriendo. Y recuérdense que no es lo mismo hablar desde una tarima que hablar desde un púlpito. Se habla la misma cosa, pero la idea y el resultado no es igual. Lo que connota estar en un púlpito es diferente a lo que connota estar frente a un podio o a una tarima o sobre una tarima. La gente me entendió porque lo que quiero decir. Entonces, en definitiva, la preocupación de la Iglesia Católica es la preocupación de una gran parte de la ciudadanía, del porcentaje mayor de la ciudadanía. No voy a dar números porque no me gusta eso, pero del porcentaje mayor de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque por donde quiera surge un caso de corrupción. Donde quiera, si usted se sienta a analizar y se pone a pensar, vamos a cogerlo después de Senasa. Después de Senasa. Los alquileres altísimos, con dinero que muy bien pudiera pagar la construcción del edificio que quedaría como propiedad del Estado Dominicano en el futuro. El tema del seguro Banreserva, que no lo han podido ocultar porque es una realidad. ¿Qué les digo? Ahí hay un lío con el ITLA y el director del ITLA que quiere que le den 1% del... Una cosa increíble, señores. Entonces, la Iglesia Católica está en una época interesante, porque esta es una época en la que la Iglesia Católica no ha perdido un ápice de su condición de ser madre y de la sociedad y defensora de la sociedad. Por supuesto, eso no pasa de manera unilineal, sino que hay aristas, como en todo, hay aristas. Hay acciones, pero no son acciones en conjunto, que es lo importante. Las posiciones que no están de acuerdo a esta que manifiesta la Iglesia como institución, las contrarias, son aisladas. O sea, puede ser un cura, un obispo que tenga una posición que, ok, perfecto, pero la Iglesia está clara en el sentido de que este país tiene que cambiar su rumbo y si no, nos esperan unos días terribles en este año y que hay que dejarse de esa pendejada de que el presidente no tiene que ser. No, señor, él es responsable de todo lo que pasa en este país, porque no es el presidente, el hombre más informado de la República Dominicana. En este momento, Luis Abinader Corona tiene por lo menos en sus manos 2 informes, 2 mínimo, de lo que ha pasado en el país en el día de ayer durante la celebración de la Altagracia. Porque eso es lo que se estila. El presidente se levanta de madrugada a recibir a los jefes de las instituciones de investigación, a la policía, a todo el mundo, DNI, y ahí le informa lo que está pasando, que se dejen de cuento, que nadie es estúpido para entender eso, porque yo no sé lo que está pasando, como Danilo, ¿qué corrupción? Contra la que está llevando su hermano, adiós carajo. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos como cada día recordando como siempre que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Mencióname 3 casos de corrupción después de Senasa.
o de aparente corrupción, vamos a llamarle así para no, ¿De Senasa? después de, Bueno, o sea, sacando a Senasa, olvidándonos. hay un tema en el Banco Agrícola, hay un tema en el Seguro Banreservas, hay un tema en el ITLA, Exacto. hay un tema con este tema de los bonos. Lo que pasa es que eso siempre se queda tapado, pero hay un lío ahí con la repartición de esos bonos que luego, ustedes verán, hay un tema en la CISARRIL. Atención, yo creo que soy el primero en el país. Yo quería, Guarden el video, yo quería 3 y este señor me ha traído como 5. Miren, guarden este video. Por eso es que la iglesia habló. Guarden este video. Yo soy, creo que el primero, lo decía ayer acá, tras de cámara. Prepárense con un tema que hay en la CISARRIL ahí. Atrasos en la CISARRIL en los pagos de los seguros y todo eso. Sí, hay un incapacitado que ha dicho, sí, que ha hecho la denuncia. Por ejemplo, los empleados nuestros que tienen licencia, la CISARRIL no le paga. Oiga, o sea, nosotros pagamos y entonces el dinero que tiene que pagar la CISARRIL a la empresa, devolvérselo o pagárselo al empleado, no lo está pagando, se están atrasados. ¿Qué pasa ahí? Pero bien, yendo directamente al tema, miren, hace muy bien la Iglesia Católica con pronunciarse. Eso deberían hacerlo todos los sectores, porque en la medida en la que nosotros nos quedamos callados frente a las situaciones que se dan en el país, sea de uno o de otro partido, de uno o de otro gobierno, entonces nos hacemos cómplices, lo que yo siempre denuncio aquí. Y aquí hay una situación de doble moral en nuestro país, donde las cosas están bien o están mal, dependiendo quién las haga. Y eso es lo delicado. Por ejemplo, aquí, señores, hubo un ingeniero que aquí se atrevió a llamar aquí, a justificar, creyéndonos estúpidos, porque yo no creo otro término, creyendo que aquí hay un saco de estúpidos, de ignorantes, y a decirnos, no, esos plafones del hospital de San Francisco no se estaban cayendo, lo estábamos desmontando. Y yo le pregunto, dígame, ¿dónde está el andamio? Que me muestre a mí que lo estaban desmontando. Se cayeron, coño. No sean abusadores. O sea, por Dios. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Tienen una colindancia, y una colindancia aquí, y una colindancia allá, y unas conexiones, porque hay gente que se cree. Y esto le voy a dar un consejo a los amigos pobres que se creen que son ricos. Miren, aprendan a saber, como tú decías, Amado, ayer, zapatero a tu zapato. Aprendan a saber cuándo es su entorno y cuándo no. A los comunicadores y a la gente que venimos de abajo, normalmente los sectores interesados quieren utilizarnos siempre. No son amigos nuestros. No les importa la persona, les importa el poder que tenemos a través de los medios de comunicación. Les interesa lo que tú digas a favor de ellos. Entonces, no son amigos de nadie. Por eso no se presten, señores, a este grupo de charlatanes que a veces están en uno y otro partido y en uno y otra empresa para querer manipular las cosas. Las cosas son como son. Ese plafón del hospital se cayó. Como se cayó también un techo en Asua o en Barahona, ¿verdad? Completo de un hospital, como se cayó también aquí otro techo, un plafón también en otro hospital. O sea, y quieren justificarlo todo. Y te llaman a un canchanchan. Mira, eso no fue así. Para que el canchanchan sin investigar, entonces salgan un medio de comunicación a decir lo que no es y a manipular. Eso lo hemos visto. Ustedes son testigos, ustedes que ven este programa, son testigos de eso. Entonces, hace bien la Iglesia Católica con pronunciarse. Y es bueno que la Iglesia Católica vaya más allá y comience a mencionar nombres. Nombres y casos. Que se pronuncie de manera directa por los casos. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que nosotros como sociedad comencemos a exigir y a llamarle a las cosas por su nombre, los funcionarios van a tener que entrar en la línea de lo correcto. Es que ellos no lo van a hacer porque quieren, es que tenemos que obligarlos a que hagan lo correcto. Es que tenemos que obligarlos a los funcionarios que hagan lo correcto. Por eso me alegra que la Iglesia Católica asuma esta posición. Y por eso yo digo, aquí en San Francisco, aquí hay unas colindancias, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque, me disculpan los amigos que están dirigiendo esas instituciones, pero aquí hay unas colindancias y unas canchanchanerías y una doble moral que deberíamos corregir. ¿Cómo es posible que aquí se estén llevando a cabo tropelías, abusos,
violaciones a la ley por parte de las autoridades y aquí ninguna institución se pronuncia. Por ejemplo, ¿dónde están los comerciantes que no se pronuncian ante las tropelías que se están cometiendo aquí? Que todo el mundo la sabe. ¿Quiénes son las que la están llevando a cabo? Nadie se ha pronunciado al respecto. Yo quiero escuchar a los comerciantes, atención a Manuel Almanzar, porque yo sí lo llamo por su nombre. Son amigos míos toditos. Pero yo tengo que ser aquí, en este programa y donde quiera que yo estoy, una persona clara. O sea, no podemos andar con coñoñería. Se pone bravito, ¿no? Que se ponga bravo. Porque si no, no vamos a enderezar este país nunca. ¿Dónde está Manuel Almanzar? ¿Cómo se llama aquí de la... Ramón, la antigua. Mi amigo Ramón Antigua. Sí, pero esta gente de aquí de la Asociación de Comerciantes también, que son muy activos. De la Cámara, tú dices, de la Cámara de Comercio. No, pero de Juan María García no me hable de eso. Alexander Soriano. Sí. A mí me gustaría que ustedes se pronuncien. No le estoy obligando, no tengo yo que decirle lo que ustedes tienen que hacer, pero ustedes son parte de la sociedad importante que deberían pronunciarse cuando hay este tipo de situaciones en los pueblos, porque entonces se hacen cómplices por canchanchanerías a veces, porque no podemos enfrentar al senador, no podemos enfrentar al alcalde, no podemos enfrentar a la gobernadora, que por lo menos la gobernadora hasta el momento no tiene escándalo. No tiene escándalo. Sí. Pero, por ejemplo, eso que según tengo entendido de la ley, que según tengo entendido, quiero confirmarlo con Franklin, que fue Franklin que sometió la ley esa de pagarle de un viaje de gente. ¿Él lo dijo aquí? Fue él que la sometió. ¿Tú no estabas aquí? No, pues es una vaina grave. La deuda vieja. Sí, que la deuda vieja, gente sin contrato. No, es un disparate. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es un disparate. Y sin números, ¿sabes? Sin cantidades. Eso es grave, Franklin. Entonces no podemos, hay que decírtelo. Aunque te ponga bravito, lo que está haciendo el alcalde a la luz y a la vista de todos, y nadie le dice nada. Tiene que salir este campesino a enfrentarlo en un tribunal. Entonces, no. Y me gustaría escuchar también a la gente del Consejo Económico y Social, al padre Isaac, que lo preside, y a las instituciones, porque no solamente él, sino que deberíamos tener aquí un pueblo cohesionado, un pueblo unido, que se pronuncie cuando vea una tropelía, cuando vea un abuso, se pronuncie y diga, eso no debe ser, que se le diga a la autoridad. No se lo dejen todo al ciudadano de a pie, al campesino. No, tenemos que unirnos todos y tenemos que llamarle a las cosas por su nombre y enfrentar a todo aquel que cruce la línea roja de lo prudente y de lo legal. Bien. Pero Carolina, buenos días. Dios que reparta Buenos suerte. días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan, y a toda la gente que está con nosotros en este momento. Déjame decirte algo. Yo pienso que, bueno, si yo tuviera alguna vez, que no lo voy a estar porque esa no es mi aspiración, ni ha pasado por mi cabeza eso. Si alguna vez yo me viera en los zapatos de un presidente de la República, lo primero que yo hiciera fuera comprar una cantidad suficiente de una obra que escribió hace varios años, muchos años, Baltasar Gracián, que se llama El arte de la prudencia. El arte de la prudencia. Porque a veces se cometen acciones producto de una situación momentánea que son totalmente imprudentes, que perjudican a otras personas y que al final se revuelven contra ti, son boomerangs. Sí. Entonces, además, meten a los gobiernos en una situación en la que el gobierno no quiere verse. Entonces, yo pienso que ese es un libro que debe ser de cabecera para todo el mundo, pero especialmente para quienes mandan a otro. El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Yo le voy a recomendar uno a la gente que Ajá. nos ve y nos escucha, que nos sigue por las redes. Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, una novela magnífica. Para que ustedes vean qué maravilla hay ahí, donde se puede descubrir las miserias del ser humano y cómo también el ejemplo de un ser humano, de cómo debe ser un ser humano. Carolina, adelante. Miren, muchachos, al final de tu comentario, de alguna manera tú le haces un llamado de atención a diferentes actores de esta sociedad franco-macorizana. Y esto que tiene que ver con el compromiso social empresarial, en el caso de la iglesia como servidores de Dios y de la fe. Sí, ciertamente me quiero sumar a este comentario porque hay mucha timidez, por llamarlo de alguna forma,
timidez, desinterés, poco empoderamiento, quizás el desgaste propio de cómo va esta sociedad, cómo va a nivel de gobernabilidad. La gente está cansada, se siente harta. Y en todos los niveles, desde las funciones que operan, el sector comercial, el sector iglesia no, pero siempre se manejan de una forma un tanto conservadora. Y la sociedad en sentido general como que está cansada, porque entiende o visualiza que nosotros no tenemos como esa posibilidad, por lo menos a corto y mediano plazo, de cambios que de manera real impacten a la sociedad dominicana. Cuando hablamos de impacto a la sociedad dominicana, me refiero a que, por ejemplo, los temas de corrupción, los temas de seguridad, la manera descarada y burda que operan nuestros legisladores y los funcionarios en la mayoría de instituciones y los diferentes escándalos que se dan y que desde el Ejecutivo muchas veces se buscan tapar. Sencillamente, ¿qué pasó en agricultura? Suspendieron al director. ¿Pero por qué lo cancelaron? ¿Por qué lo cancelan? Porque hay mucho ruido, mucho escándalo, pero nosotros no vemos acciones de, de castigo, de cargar con la responsabilidad del mal manejo en esa institución, régimen de consecuencias. Nosotros no lo vemos desde el Ejecutivo. Lo que ha pasado en agricultura y otros escándalos que andan por ahí, que sencillamente lo que se hace es cancelar a esos funcionarios y todo queda calladito, excepto algunos programas de YouTube, algunos comentaristas en televisión, de los pocos que quedan, denunciar los actos de corrupción que se dan en instituciones donde sus funcionarios han sido cancelados por el presidente de manera directa. Pero no es por un buen trabajo que lo cancelan. Es por lo que están haciendo dentro de la misma y no hay régimen de consecuencias. Entonces, en ese sentido, la sociedad, yo entiendo como que está un poco agotada, está cansada y por supuesto que esto no es una justificación para tú dejar de lado ese empoderamiento como ciudadano particular, vigilante de que se hagan las cosas correctas en tu país, como diferentes actores sociales y comerciales, como la iglesia, que siempre se esperan estos discursos para estas fechas importantes, religiosas, y en unas que otras homilías, pues fijan posición. En el día de ayer se esperaban los discursos. San Francisco de Macorís no escapó de esto y qué bueno poder escuchar al padre aquí, el sacerdote Ángel Díaz. Estuve viendo, miren aquí, que se viralizaron sus declaraciones relacionadas al tema del hospital, donde él denunciaba la gravedad, el manejo y la irresponsabilidad de lo que pudo haber acontecido ahí. Demasiado válido esto. Allá también en Higüey, que siempre se espera este discurso de la postura de la iglesia. Tú mencionabas, y me he circunscrito básicamente a esta parte tan importante y que es tan necesaria, a los actores de esta sociedad, sobre todo de San Francisco de Macorís, y mencionabas al padre Isaac, al grupo para el desarrollo, Organización para el Desarrollo de San Francisco. El Consejo el Económico y Consejo Social, que es una Económico. institución de rango constitucional que sirve de veedor y de control a los ayuntamientos. Entonces, Oigan eso, tú señores. tienes a una representación importantísima, formal, que con toda la honestidad, debemos de decirlo acá, no ha ejercido su función en ese plano. No la ha ejercido. Ni decir de los actores productivos, comerciales, que es la representación de San Francisco. O se supone que debería de ser, ¿verdad? Que tampoco es obligatorio, pero repito, hay algo que se llama compromiso social empresarial, que donde usted se desarrolla, crea fortunas o crea su vida laboral y comercial, que se ha beneficiado y que genera empleos y que genera movilidad económica y productiva, pero también con eso viene ese compromiso social. Y yo nunca, mis comentarios lo he llevado en esa línea, pero es que es cierto. Señores, aquí tú no ves una representación en ningún sentido de San Francisco de Macorís a nivel comercial en los temas de importancia.
Por ejemplo, eso mismo del hospital. ¿Se ha pronunciado algún comerciante? Aquí nosotros siempre hemos sacado la bandera por Eufemio Vargas, pero ¿qué es Eufemio? Yo me cansé, yo me harté. ¿Para qué? Dejó de lado. Entonces, esta combinación de desgaste, de cansancio, de personas que tienen responsabilidad formal directa en organizaciones de representación, no hacen nada. El sector comercial, que también ha dejado de lado, y ahí habría que darle la razón al Falpo. Bueno, nada más salen cuando está la huelga a ver y a conversar, pero tú no lo ves de manera activa en los diferentes temas. Señores, esta circunvalación en San Francisco de Macorís, Pero más de una década, va para una década, ¿cuántos años? Yo tengo entendido, por lo menos yo sé como que en el el paso 18, de 19 por ahí. Honduras, la carretera que va a Las Guaranas, ahí ya hicieron un elevado. Fue. ¿Está en funcionamiento ya? No, funcionamiento. ¿Cuántos no está hecho? No Pero pasa hicieron de el ahí. elevado, o sea, Eso ya tiene está tiempo, hecho, nada tiene más es tiempo. abrir. Ah. Pero me dicen que hay una parte, pues yo no entiendo cómo que la están haciendo, que Pues, tiene asfalto. Sí, por Pero- pedacito lo están haciendo. La que presentaron cuando el Sí. presidente vino. Pero ustedes recuerdan, amado José Rosa, Yerjan, lo que hicieron los 10 medios locales y Sí. el gobierno cuando vino el presidente de que inauguraron un proceso, un trabajo de asfaltado para San Francisco de Macorís y le pasaron a un pedacito de la Avenida Libertad. Sí. Y eso fue lo que presentaron como comunicación oficial y el pedacito de la misma circunvalación en la carretera Las Cejas. Ese pedacito que está asfaltado, que con drones lo presentaron. Sí. O el presidente, diría mi amigo Francis, ya como que no se le puede creer. O lo engañan demasiado. Que ya no se le puede creer. Dijo Francis hace 2 días. No, Supremo que le creía. Bueno, ya dijo Francia. O O sea, lo que tú no corroboras. Uno no sabe qué pensar. O lo engañan los funcionarios Sigan ahí locales. apoyando esa vaina. Mire, O sea, son cosas como que tú no le entiendes. Cierro diciendo. Yo no entiendo Yo no que- sé qué va a pasar. San Francisco de Macorís ha ido creciendo y han venido llegando inversiones. No vamos a decir por obra y gracia del Espíritu Santo, porque lógicamente el comercio ni el mercado se basa en investigaciones, no en creencias. Y nosotros por lo menos hemos ido avanzando un poco en ese. Pero nosotros nos sentimos orgullosos. Sí, San Francisco de Macorís está creciendo, pero cuando tú llegas ahí a 40 minutos, 45, en Santiago, tú dices, pues tú ves que tú un campo todavía. Porque aquí no ha habido, señores, esto se ha dado de manera natural, no porque haya incidencia de manera directa de los sectores importantes de este pueblo. Y yo no sé qué hubiera pasado, lamentablemente, porque no, hay que Este es el mencionar siempre. Este es el gobierno de las obras a retazos. Y quítenle, lamentablemente, Por y hay que pedacito. decirlo, quítenle al senador que tiene 2 periodos y cuando fue diputado a esta provincia. Aquí no se ve un diputado en la calle. Que no sirven para nada ninguno. No se ve uno hablando de Señores, ningún tema local ni nacional. Es una vergüenza. Para mí los diputados es de la increíble. provincia de Duarte son una vergüenza y gracias a Dios que no voté por ninguno de ellos. bueno, Bueno. Eso iba a decir, Lilian. respecto de eso, es importante destacar, señores, miren, el ser humano es lo que es cuando nadie lo ve o cuando cree que nadie lo ve. Por eso siempre es importante hacerle saber a los funcionarios públicos que lo estamos vigilando. ¿Cómo le hacemos saber cuando nosotros reaccionamos, cuando lo denunciamos? Cuando las instituciones le dicen, mire, señor diputado, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y se le cuestiona. Mire, señor alcalde, mire, señora gobernadora, no estoy citando a la gobernadora de acá, ¿verdad? O señor gobernador, para no... mire, señor tal cosa, o señor regidor. Esos son otros Porque, que no sirven para nada. exacto, ahí lo que hay es un grupo de personas que parece que solamente van a levantar la mano, salvo algunas excepciones que obviamente, y tengo que decirlo, me van a excusar los amigos de la prensa, hay regidores ahí que porque llevan posiciones contrarias al alcalde no lo sacan en ningún medio. Oigan Sí. esto, señores. Y yo creo que, y le voy a hacer un llamado al amigo Alex, él sabe la valoración que yo le tengo como persona, pero como alcalde está cruzando demasiado la línea roja. Entonces, eso de querer controlar lo que sale del ayuntamiento a nivel de los medios porque le tienen publicidad a la mayoría de ellos, eso no es correcto. Eso no es democracia, eso es peligroso. Eso me suena mucho como a Trujillo y eso es delicado. Entonces, por eso es bueno que las instituciones le hagan saber a los funcionarios que los estamos vigilando. Bien. No nos dejen solos a nosotros aquí como comunicadores. Decía el jefe de la policía. Exacto, le estamos dando seguimiento. Y Y de cuando los las pocos- instituciones se pronuncian. Buenos días, comunicadores, Francis. porque Sí, aquí no es fácil. Buenos días, Amado, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día
que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Bien, adelante con el Hey, tema. Creo que la iglesia tiene un nuevo mecanismo de reclamo, ujú. más light, ¿Cómo más suave, light? más suave, porque son las mismas pedidos que sobre la corrupción y la justicia. Se me parece a la anterior. Pero es interesante que se esté hablando de corrupción en este gobierno que dice que combate la corrupción. Sí, Güey, pero ya que se vino le, con ese discurso. sí, ya se le había dicho como advertencia para lo del pasado. ¿Me entiende? ¿Cómo no? Es decir, No entiendo. la iglesia había hecho planteamientos de esa naturaleza para que como pidiendo que la corrupción fuera cosa del pasado. Ajá. Ahora le está intronizando la corrupción actual, Que se ve. la justicia independiente actual, que haya consecuencias. Es decir, que Es hay, la- hay Oye, yo corrupción. le pregunté hace Sí. un momentito, tú no estabas todavía acá, yo le pregunté a Yerjan, dime 3 casos de corrupción después de los de Senasa. Olvídate de Senasa, pero a partir de ahí me mencionó 5 y quedó corto, según me dice. O sea, sí, porque entonces espérate, la Iglesia esperen Católica lo que lo que está viene. haciendo es Mira, reaccionando a mira. esa realidad. Es más, déjame dar un dato. Eh, Hay un funcionario de aquí, de la región, de agricultura, que tenía una playa de gente cobrando, La Pléyade. ¿Cómo que le dicen un eso? paquete de gente cobrando, con datos. Y se lo sacaron. ¿Sabe cómo era? Mira, yo te voy a nombrar con 50, dame 30 y coge 20. Sí. Está nombrado. Sí. Y tienen seguro. ¿Y sabe cómo lo hacían? No lo metían en nómina, lo ponían como contratados Sí. por un año. La Y así nómina, lo iban repitiendo. igual Y que así duraron 5 años. Igual que en la eso. nómina electrónica del ayuntamiento de Félix Sabroso, ¿no? Rodríguez, ¿te acuerdas? Imagínate tú que tú tengas 100 gente Así así. mismo Sí. era. Yo le hice el cálculo de una vez. Bien. Pero creo que la iglesia Saludo a la debió- gente de Mana Mirabal. creo que la iglesia debió de ser Ey, cuidado. más clara y más contundente, como lo ha hecho en otros tiempos. Porque no se está jugando. Aquí hay una situación desde el Congreso donde se le ha puesto la mano a una serie de leyes que estaban dando resultado, y porque los que tenían que aplicarla no se ajustaban a su condición, la modificaron. Es decir, que la estructura jurídica del Estado Dominicano está siendo transformada no para bien, sino para mal. Y yo soy uno de los que cree que los tiempos son los que adecúan cuando hay que legislar. Una ley, 2007 hacia acá, ¿cuánto hay? Del 2007, 19 años. Va a tener 20 años. Sí, 20 años más, prácticamente. Y lo único que la ley 176-07, que tú puedes argumentar y justificar, es que esta ley no bien sustituye la 3455 del 52, del 52 al 2007, estamos hablando, los años que hay en ese trecho, y cómo iba cumpliendo y cómo el municipio se daba cuenta, el Estado, que los alcaldes y regidores no organizaban bien el gasto público municipal. Con la ley 176 se moderniza completa, se admite el planeamiento urbano que es creado por la ley 675 sobre construcciones y edificaciones y urbanizaciones, y a la vez acoge a los bomberos o lo define la policía municipal, define los plebiscitos, define el presupuesto participativo para quitarle discrecionalidad a los alcaldes y a los regidores con el tema del presupuesto que reciben. ¿Qué hace? Lo establece. Hay que invertir del 100% de lo que tú recibes, debe invertir el 40% en obras. Sí. Del 31 tú te vas a mantener diariamente como cosas misceláneas del día. Ahora,
para que tú no te conviertas en un clientelista como pasó, o como pasaba, y como quiera pasa, un 25% de esa proporción tú la puedes usar desde el salario del alcalde, la vicealcaldesa y los regidores, y luego vienen departamentales hasta el barrendero. No te salga de ahí. Es decir, en gasto corriente. En gasto corriente, ahora bien, pero no te salga de ahí. Y 4% que sobra, no es que sobra, ni es que se acumula, como dijo en un momento nuestro alcalde, que yo se lo corregí, le dije, eso no es cúmulo, porque a ti no te permite que tú utilices el 4% de educación y género en otra cosa que no sea, en proyectos sometidos por ONG, que yo he puesto siempre en la propuesta, tanto de fundación para orientación en los barrios sobre medio ambiente, como vida saludable. Sí, y es la decir, Fundación Los Masquita Espuela, que hace un trabajo maravilloso aquí con las reservas. Con la reserva. Entonces, la Fundación Río esas Jaya. organizaciones pueden accesar a ese 4% a través de un concurso. Ah, no, se lo han encontrado, que eso es una pendejada, y prefiere este Estado y este Congreso quitar todos los controles de transparencia, de buena inversión y de buen cuidado a la administración para que hagan y deshagan. Pero para eso debe pronunciarse también a nivel nacional el Consejo Económico y Social, que tiene que ver con esa parte. No están conectados con lo que es la funcionabilidad de la CES. ley y de la... Oye, lo que se habla en esos corrillos. Le da más importancia a la ley territorial, de ordenamiento territorial, que a la propia ley de los municipios. ¿Cuál es la que ordena el territorio de los municipios? ¿La ley sectorial de planificación territorial o la municipal? Es la municipal. Bien. Y la Constitución está por encima de todas.